La reciprocidad no vas a dar para recibir, vas a dar porque te sentís útil. Y la persona que recibe va a querer devolverte siempre. Esa es la reciprocidad. Es lo que se denomina el AINI. Dentro de es la reciprocidad, el AINI. Dentro de las formas de organización económica propias del quechua. El humano como un elemento más de la naturaleza. ¿Esto qué significa? Que si yo le voy a ir a dar de comer a mi perrito, no le voy a andar empujando, salí de acá, correte, o no voy a andar caminando por la casa pretendiendo que mis animalitos estén por abajo de mí. Los animales están vivos, son mis hermanos. Los cuido, los quiero. No es como la pirámide occidental donde el ser humano está por sobre todo el resto de la naturaleza y se puede comer absolutamente todo sin tener control. Eso es desequilibrio. ¿Sí? Nosotros somos un elemento más de la naturaleza. Tenemos como hermano al sol y a la tierra. Nosotros somos un elemento más de la naturaleza. Y nos vamos a manejar sin dominio. No hay un nivel de superioridad. O sea, yo les puse, nosotros acá en el instituto y Huanca y Mamá Cusiquilla son nuestras autoridades morales. Les reconocemos ese papel de autoridad, pero ellos no se van a sentir en dominio sobre nosotros, no van a sentir que son más importantes y que pueden obligarnos a hacer algo. Por ejemplo, vamos a un principio occidental. Vos en la granja está el patrón como, como superior. Te voy a decir, bueno, capaz que, qué sé yo, estudió, hizo, se lo merece. Pero después está el hijo del patrón que es chiquitito y tiene más autoridad que el empleado, que el peón. Eso es el dominio. Ese dominio no existía, no existe dentro del alguien causa. La forma de vida es plena, equilibrada, sana, armónica y modesta. ¿Sí? Cuando hablo de sano, me cuido. Ahí comenta Patricia, una hermosa tejedora y artista boliviana, Elvira Espejo Aica, habla de cuidar de sistema, de cuidado. Ah, mira, de sistema de cuidados. Cuidarse uno mismo, cuidar la tierra, cuidar lo que nos rodea. ¿No se dan cuenta lo errado que vivimos muchas veces? Es mi cumpleaños y me como 3 vacas, 2 tortas, 3 vinos, y el cuidado, y la vida sana, y la modestia. Quiero una casa, quiero otra casa, quiero otra casa. Ahora, no significa que yo, Guaira, cumplo con esto. Significa que todos los días lo intento. Que cuando trato mal o cuando domino a mi hijo y trato de imponerme por la fuerza con mi hijo, después reflexiono y me doy cuenta que hice mal. Vivir en el alguien causa implica que todos los días yo voy a estar intentando tener estos principios de vida. Ahora, sosteniendo estos principios de vida del alguien causa, ¿podemos hablar de imperio, de dominio?
Es una cuestión de punto de vista, de creencia. Yo tengo un manual donde dice imperio incaico que vinieron, rompieron, destrozaron, comieron y mataron. Pero después tengo otro tipo de lectura descolonizada, donde se sostienen otras hipótesis. Hipótesis como esta. No podemos hablar de un imperio siendo que este grupo ancestral se constituye bajo principios de vida donde no hay dominio, donde hay igualdad, donde hay reciprocidad. Ustedes eligen qué punto de vista creer, qué punto de vista leer y qué punto de vista investigar. Hay un montón de libros que van a decir exactamente lo contrario. Todos los historiadores españoles han dicho lo contrario. Hay que empezar, es un proceso de descolonización diario, llevar adelante. ¿Sí? Por eso nosotros, desde el instituto, hablamos, cuando hablamos en español, de confederación del Tahuantinsuyo y no de imperio. Igual es una palabra española y es una forma de organización española, pero es más cercana a la nuestra. El Tahuantinsuyo, Chisela, ñañay, muyu jalpa, alguien jamusca ñañay, y mañana casanqui, ñañay, muyu jalpa, puedes prender tu micrófono. Tahuantinsuyo, Imanina, ¿qué significa Tahuantinsuyo? No, buenas noches, justo estoy en la calle. Las 4 regiones. Las 4 regiones del sol. ¿Sí? Tawa, 4, Inti, sol, Suyu, región. Chincha y Suyu, la región del norte. Chincha, norte. ¿Sí? Kolia, Suyu, la región del sur. Kolia. Por eso somos Kolia los que vivimos acá. ¿Sí? Antisuyo para el lado de Brasil, Antisuyo para el otro lado. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Supongamos, ñaña y mamá Isabel. Mamá Isabel, ¿usted dónde vive? Isabel Tejerina. Yo vivo acá en León. En León. Mamá Isabel que vive en León. Sí. Está ahí tranquila. De repente viene alguien de el incanato y lo que le ofrece a ñaña Isabel es que si ella y su ayllu se anexan al Tahuantinsuyo, así como tienen regiones en el Collasuyo, porque está acá abajo, le van a dar una parcela de tierra en el Chinchaysuyo, una parcela de tierra en el Contisuyo y una parcela de tierra en el Antisuyo. Y ese es el mecanismo por el cual se fueron anexando los pueblos al Tahuantinsuyo. A través de ofrecerles parte de la tierra y ofrecerles un sistema comercial que hacía que de repente en el Antisuyo se encuentre pescado, porque se llevaba a esa región, al ayllu que se había anexado. ¿Sí? Por eso, en el Chinchaysuyo, que está arriba y que es todo verde, se puede conseguir coca, porque en el Collasuyo le llevaba. Y por eso nosotros tenemos un emblema como la Huipala. Si ustedes ven la Huipala, la cultura quechua en Bolivia es una de las culturas más grandes que ha resistido, sí, que ha resistido a la invasión, sí. Hay un tema de arbolito, a ver, que ha resistido, bueno, les leo lo que dice Juan, dice, la cultura quechua en Bolivia es una de las culturas más grandes que ha resistido a la invasión colonial europea. No solo ha sido una invasión material tangible, sino también ha tenido sus características intangibles, cultural, espiritual, intelectual, desde hace más de 500 años. Sí. ¿Vieron que en Bolivia no hay McDonald's? Unos pocos lugares en el mundo no hay McDonald's. No hay Coca-Cola.
ver. Sé que ¿para qué te vas a ir a comer a McDonald's si tenía la mamita que te vende un picante de pollo? Por el precio de por el precio de una Big Mac me compro 3 picantes de pollo. ¿Para qué? Hay un tema, Juan, me hiciste acordar, hay un tema de, bueno, a todos, le digo, en realidad de arbolito, que se llama Como un pedacito del mundo no pudiste. ¿Ah? ¿No les pasa? Bueno, a mí me pasó, yo soy acá de Jujuy, no sé bien, porque acá hay gente toda. ¿No les pasa que cuando llegan a La Paz sienten que han llegado a la capital de Jujuy? A mí siempre me pasó eso. Cuando yo desconocí La Paz, que, mira, acá era la capital. Y no para allá. Es hermoso La Paz. A mí me encanta. Me encanta todo. A ver, vamos con la Huipala. ¿Sí? Y miren cómo se pronuncia. Ahí empezamos un poco ya con fonética. Huipala. ¿Sí? Esa PH suena como susurrada. Huipala. Huipala. La Huipala justamente es el emblema donde se pueden ver todos los pueblos originarios en un solo sistema, donde cada uno de sus colores tiene 7 cuadraditos. Porque es igual. Ningún cuadrado tiene más. Y de esos cuadrados, el blanco representa el collazul. Por eso usamos la insignia blanca para el carnaval. Por este tipo de formas de nuestra cosmovisión, sostenemos que lo nuestro no era un imperio, no era un dominio. Lo nuestro es más parecido a una confederación de igual a igual, donde cada pueblo tiene su expresión. Por eso las variantes también. Nosotros acá vamos a aprender el quechua del collazul. Ese es el quechua que yo enseño. ¿Sí? Y ahí vamos a este tema. ¿Qué es quechua y qué es runacimi? Yo les mandé un texto. ¿Quién me puede explicar qué es lo de runacimi? Guaguita, un poquito más fuerte. Ari. Entonces nosotros lo que estamos estudiando acá, ¿qué es? ¿Qué idioma es? Runacimi. Ari. Y la cultura a la que pertenece el runacimi es la cultura quechua. De ahora en más decimos quechua. Quechua. Oh, a mí, ahí miren, me tragué una H. Quechua. ¿Sí? Y empezamos con los sonidos propios del idioma. Miren acá. Al ponerle esa Q con H, suena como susurrado. Quechua. Quechua. Y la Q suena gutural, suena desde acá abajo. Quechua. No es lo mismo decir que decir je. No es lo mismo decir acá que decir acá. Acá, acá es la chicha. Acá es acá. Porque estamos acá en Jujuy sabemos lo que es acá. Y acá. Tatalaca. ¿Qué significa acá? No. Mierda. El excremento. Miren la diferencia fonética.
Acá, gutural desde acá, acá, significa chicha. Acá significa mierda. No es lo mismo que yo diga, acá munani, quiero chicha, acá munani, que si digo acá munani. ¿Sí? Se me van a reír si digo así, en algún lado que sepan mucho. ¿Sí? Primera regla fonética, la Q se pronuncia gutural. Akeshwa, keshwa, akha. Y sienten desde acá, se les tiene que mover acá. Keshwa y akha. Vamos con las características del idioma. Empezamos con las características del idioma. Napacuicuna. Napacuicuna son los saludos. Y este saludo van a ver que los practicamos mucho con las chicas del instituto, sobre todo porque es el saludo que me enseñó mamá Cusquilla. Shrimai kuliaiki. Shrimai kuliaiki. Cuando yo digo Shrimai kuliaiki, te saludo con cariño y con afecto. ¿Cómo respondemos al Shrimai kuliaiki? Yampusonko. Chaskikuliaiki. Te recibo el saludo con cariño y con respeto. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Parte. Rima y kuliaiki, te saludo con cariño y con respeto. Chaski kuliaiki, te recibo el cariño con cariño. Te recibo el saludo con cariño. Y Mainaya Kashanki, ¿cuál es la Kashani? Imainalia Kashanki, ¿quién conoce? ¿Qué significa Imainalia Kashanki? ¿Cómo estás? Ari, sí, sí, amor, me encanta. Bienvenida a Ninja Mosca, tú eres de Abrapampa, ¿verdad? Ari. Ah, pueden creer que tenemos una infancia de 10 añitos aprendiendo a nosotros. Bienvenido a Ninja Mosca, me llena de alegría el corazón. Anchata Kusiska, gracias. Como dice acá, Imainalia, como dice la guaguita, Imainalia Kashanki, ¿cómo nomás está? Imainalia Kashanki. Con amor. Eso siempre me dice la mamá Cusiquilla. Con amor, con cariño. Yo no puedo decir Imainalia Kashanki. Así toda. Oh, Imainalia Kashanki, ñañay. ¿Cómo nomás estás, mi hermana? Gualejlia Kashani, bien nomás estoy. Gualejlia es el día. Gualejlia Kashani. Estoy viendo que están sin repetir. Me gustaría que empiecen como a mover la boca y a repetir. ¿Sí? No hace falta que prendan, si quieren prenden los micrófonos, si no micrófono apagado, pero hagan el ejercicio. Vamos a repetir. Rima y kuliaiki. Ay, kuliaiki. Rima y kuliaiki. Harina, ñay, pachi, pachi. Chaski kuliaiki. Chaski kuliaiki. Ari, chaski kuliaiki. Chaski kuliaiki. Hermoso, ñaña Isabel. Imainaya Kashanki. Imainaya Kashanki. ¿Cuál es la Kashani? De ahora en más, cuando yo la salude, yo voy a saludar al grupo, entonces voy a decir Rima y Kulianki Chej. Ese Chej es para todos. El Chej hace que sea para todos. Rima y Kulianki Chej. Ustedes van a ver en el grupo de WhatsApp que yo saludo así. Yo me pongo Rima y Kulianki Chej, Ayu Kufuimanta.
Y le saludo con cariño y con amor, familia Tucumán. Dice, ay. Y ahí pasamos con primera característica del idioma. Es una lengua aglutinante. Cuando hablamos de lengua aglutinante, es como si tuviéramos un trencito. En este tren, en la locomotora, por ejemplo, si vamos con el saludo rima Yaiki, van a encontrar la palabra raíz, que usualmente tiene 2 sílabas. Y a esa raíz se le agregan vagones, se le agregan los sufijos. Por ejemplo, tu, ya. Por eso queda rima y cuyaiki, una sola palabra larga, hatun, bien grande, hatun, 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 grande, grande. Por eso, cuando queremos aprender runasimi, nos cuesta. Porque las palabras son gigantes, hatun, hatun, hatun. Y para usted, hermano Juan, que está interesado en el tema de los diccionarios y en realidad para todos, cuando busquen una palabra en el diccionario, busquen la raíz, busquen las primeras 2 sílabas, porque el resto son todos sufijos que van a ir variando la palabra. Porque ustedes van a buscar en el diccionario rima y cuyaiki y les va a parecer que no hay referencia. Pero si ustedes ponen rima, sí les va a aparecer. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo, mamá y pastuni, mamá y pastuni, mamá y pastuni, ¿cuál es la raíz de esa palabra? Mamá y pastuni, ¿cuál es la raíz? Mamá y pastuni. Mama. Esa es la raíz. Entonces no busquen mamá y pastuni, porque todos esos son sufijos que van a hacer que ustedes no encuentren la palabra en el diccionario. Yo les voy a escribir acá en el chat. Mama significa mamá. Mamá. Mamá y mi mamá. Mamá y pa para mi mamá. Mamá y pajpuni siempre para mi mamá. Ahí le escribí la palabra. Mamá y pajpuni. Mamá, mamá. Mamá y mi mamá. Mamá y paj para mi mamá. Mamá y pajpuni siempre para mi mamá. Y miren cómo va al revés. Esa palabra puni, que significa siempre, está al final, va a aparecer al principio. Siempre para mi mamá. Miren lo que en español resolvemos en 1, 2, 3, 4 palabras. En runasimi es una sola. Es una sola palabra que tiene una raíz y 1, 2, 3 sufijos. Lengua aglutinante. Mamá y pastuni. A ver, repitan. Mamá y pastuni. Mamá y pastuni. Porque siempre va a ser para mi mamá. Siempre va a ser, todo lo que yo haga va a ser para mi mamá. Mamá y pastuni. Y recuerden, cuando busquen palabras en el diccionario, busquen la raíz, las primeras 2 sílabas, la locomotora. El resto siempre van a ser sufijos. Que después van a aprender los significados de los sufijos.
¿Sí? Ese es el punto 2. Son como 153 sufijos. Vamos con la palabra rimai, hablar. Q, reflexivo. Se dice con mucha cortesía, respeto y afecto. Ya es un sufijo que muestra afecto. Y el iki habla de la segunda persona, la persona a la que yo estoy haciendo referencia. Y ahí vamos con la segunda característica del idioma. Al rimai kuyaiki es una lengua afectiva y cariñosa. Es una de las lenguas más bonitas que yo escuché en el mundo. Kimai kuyaiki mamai, chaski kuyaiki mamai, mainaya kashanki, malejlia kashani mamai. Siempre que utilicen el runasimi, pónganle cariño y pónganle amor a Dios, porque es una característica de nuestra gente es así. Nuestro idioma refleja la afectividad de nuestra gente. Si ustedes se van a otro lugar, ni mejor ni peor, diferente. Si ustedes están en Buenos Aires, otra forma, otro tono. El tono es afectivo. El otro día casi hablaba con Boña y Iván Puzonco. Hablábamos con la Ñaña y Iván Puzonco de uno de los saludos que vamos a ver ahora. Bueno, saludos, ya hemos visto el Rima y Kuyaki y el Chasquico. Yo les decía que el Rima y Kuyaki me parecía muy amoroso, muy afectivo, muy cariñoso. A diferencia, por ejemplo, del Ayin Ponchay. El Ayin Ponchay significa buen día. Buen día. Así como el bonjour, el good morning, bon día en portugués. El Ayin Ponchay. Vamos con segunda regla fonética. Cuando tienen el tilde, esa se llama explosiva. ¿Sí? Sonido propio del idioma runasimi, explosiva. Tienen que hacer un esfuerzo y hacen, explotan, punchao, alguien punchao. Puede ser que lo encuentren como punchay, como punchao, punchao. Eso significa día. Alguien significa, bueno, ya habíamos visto el alguien causa y el buen vivir. Y ahí viene otra vez la palabra alguien puncha. El alguien puta a la noche. Buenas noches. ¿Sí? Y en el medio, que no está acá en la diapositiva, que la voy a agregar acá en el chat, tenemos el alguien suka. Alguien suka. Que también tenemos con una H intermedia, suka. Suka. Ahí como si susurráramos. Suka. Y yo les decía, creo que la con vos ya añadirían Puzonco. Que yo decía que a mí me parece muchísimo más afectivo el Rima y Kuliaiki, que es un saludo ancestral antiguo, al Aydin Punchay, que ya tiene la influencia del español. Pero, ¿qué me dice a mí? Y tiene razón la ñañita. Si yo digo, Aydin Punchay, Nazca Chache. Buenos días, mi querida maestra. Es afectivo, porque va el tono, la entonación y el cariño que se. Alguien poncha en munasta y achachi. ¿Sí? Entonces la afectividad, si bien acá tenemos un saludo que es español,
Alien Punchao, ella lo completa con el Munasca Yachache, mi querida profesora. Y ahí le pone la afectividad. Y tiene razón. Y le digo, tenés razón. La Punchai quizás es ya una idea española, pero pronunciada con el amor de un quechua, sigue siendo afectiva. Alguien puncha y munasca y achache. Ahí se los escribí en el chat. Alguien puncha. Bueno, ahí se me fue una A de más. Punacha. Es puncha. Munasca y achache. Yo les respondo. Alguien puncha. Munasca. ¿Y cómo se decía alumno? ¿Alguien me puede decir cómo se dice alumno? Ari. Yachai. Muna. Y les escribo ahí en el chat. Alguien puncha munasta y achache. Alguien puncha y muna. Ese yacha y muna, y ahí entramos en la dimensión del idioma. Es otra cosmovisión. Yacha y muna significa el que quiere el conocimiento. El verbo munai, que lo tenemos ahí en el muna, el que quiere el conocimiento. No hablamos de alumno, de persona que no tiene luz, no hablamos de estudiante, hablamos de alguien, de una persona que quiere el conocimiento. Y hacha, el saber conocer. Y ese es el sentimiento que es lo más difícil de aprender. Porque podemos hacer con traducción, podemos hacer con diccionario, pero si no sentimos el amor y la afectividad del idioma, va a haber muchas cosas que no la vamos a poder definir. Por ejemplo, horno se dice ninahuas. ¿Quién sabe lo que es nina? ¿Qué significa? Imanina nina. ¿Qué significa huasi? Casa. ¿Y nina? Fuego. Fuego. Entonces, ¿qué significa ninahuasi? Casa del fuego. La casa del fuego. No digo horno. No es un aparato ahí donde yo prendo, le llaman, no, es la casa del fuego. Ese es el sentimiento quechua, donde el fuego tiene vida, es mi hermano, no lo domino, y tiene casa. Ese es el sentimiento quechua. Ama Kelia, ama Yulia y ama Su. Ama Kelia, ama Yulia y ama Su. ¿Quién me puede hablar de esto? Ñaña y Muyujalpa. Querida Ñaupa Guaira, digamos, son como los tres acuerdos que tiene la cultura quechua o como principios para la vida. Para el Aileen Kausai. Ari forma parte de nuestro Aileen Kausai. Son los principios morales.
Ari, ñañita, Ari. ¿Qué sucedía? En épocas cuando llegan los hermanos españoles, que justamente no llegaron los mejores, llegaron los que no querían allá tampoco, llegan llenos de vicios. Helia, que es precioso. Yulia, que es mentiroso. Y Suwa, que es ladrón. Entonces, de repente, nuestro Tahuantinsuyo empezamos a ver cosas que no eran propias del lugar. Incluso es lo que decía la ñeñita Guaguazonco. Se intentaba imponer que como saludo dijéramos Ave María Purísima, sin pecado concebido, tenía que decir la otra persona. Si yo iba caminando, lo cruzaba a Leonardo y le decía a Leonardo, le decía Ave María Purísima. Y él me tenía que responder sin pecado concebido. Como reacción a estos saludos, aparecen estos saludos que son principios morales. A la mañana, el abuelo te dice, ama aquella, guaguay, prohibido ser ocioso. Llegado la tarde, ama Yulia, prohibido ser mentiroso. Llegado la noche, ama su, prohibido ser ladrón. Y estos saludos los dicen usualmente los adultos a las más jóvenes. A la noche, ama suwa, prohibido ser ladrón. Perdón, ahí le estoy contestando a la hermana Andrea que escribió en el chat. Justamente a la noche, ama suwa, porque de noche se puede uno aprovechar de la oscuridad para robar. Por eso se dice así. Y a la mañana, el amaqueia, porque bueno, a veces uno tiene flojera de levantarse. Te acostaste tarde, justamente no seas flojo. Levántate temprano y comienza a trabajar. Y lo más chulo es que si yo cumplo lo de la mañana, vamos esperando que entren todos.
Ahí vamos entrando. Ya vamos igualmente en lo último, pero quiero cerrar la idea. ¿Sí? Ari, ya casi estamos todos. Y lo que siempre me dice, y hasta Tihuanca, es que si yo cumplo el de el Evangelia y me levanto temprano, cuando sea la tarde no voy a necesitar mentir, porque yo ya todas mis actividades las hice. Todo lo que yo tenía que hacer está hecho. Sobre todo no mentirse con uno mismo, no ser mentiroso a uno mismo. Uno que a veces llega y vos decís, pero no hice porque no me pasaron las tareas. Me empecé a echar la culpa a vos. Eso es ser mentiroso con uno mismo. Pero si yo me levanto temprano y hago mis actividades, llegado a la tarde, no va a haber problema. Y cuando llegue la noche no voy a necesitar robar porque voy a tener todas mis necesidades satisfechas. Si uno cumple la Magelia, el Amayuya y el Amazugua, se cumplen por añadiduría. Ya vamos cerrando la clase. Viendo este ejemplo, ¿qué saludo utilizarían según la situación? ¿Y por qué? La primera tenemos Cumpa Cuna, dos amigos. Está bien que la palabra Cumpa significa amigos en vecino. Si yo digo me voy a jugar con los Cumpa a la cancha, a la chuti, estoy hablando de puro runacino. La primera imagen tenemos dos Isca y Cumpa Cuna. Isca y Cumpa, dos hermanos. Dos amigos, Isca y Cumpa. En la segunda tenemos Hatun Mama, Hatun Tata, Guaguay. Un abuelo, una abuela y el nieto. Y en la tercera situación tenemos un Yachache y un Yachay. ¿Qué saludo utilizaría? ¿Y por qué? A ver, Ñaña y Andrea, prenda su micrófono. A ver. Bien, Guaguita, vamos, usted tomó la palabra. A la tercera yo diría chachaché, y chachaché. Muy bien, Alilmi, Guaguay. En la tercera podemos decir Rima y Cuyaki, la chichi. Chasqui, Cuyaki, chamuna. ¿Sí? Porque es formal. Muy bien, Alilmi, Guaguay. ¿Cómo te llamas, Guaguita? Bien, ya tenemos solucionado. Nicolás solucionó, la guaguita más guaguita solucionó. El saludo del Hatun Mama, Hatun Tata, a la guaguita, como diría. Pero me hacen sentir que todo lo que expliqué no se entendió. Verónica, Mana, Lourdes. Yo diría A ver, tuta. podría ser, Nalituta podría ser. Pero ¿qué es lo que los abuelos solían decir a los más jóvenes? ¿Qué saludos usaban? Que le van aconsejando. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso. Y en el primero,
Podría ser el Rima Kuyaiki, podría ser porque también uno, pero más relajado, así más como de culpa, es el Imaina. Ña. Claro, es el Imaina. Es más, es relajado, es más para Cusco. Imainaria, ¿sí? Imainaria. ¿Alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, los activos? Manacho, mana. Bueno, lo que vamos a pasar, y ya con esto terminamos la clase, vamos a hacer un juego. En este juego vamos a ver los saludos que nosotros ya acabamos de aprender y vamos a ver unos saluditos nuevos que se utilizan para despedirse. Y yo después les voy a pasar el enlace del juego para que ustedes practiquen. Yo creo que les va a gustar. Si se llevan bien con la tecnología, va a depender. Ahora, lo bueno es que de este saludo, que de este juego lo pueden hacer de diferentes maneras. A ver qué dice. ¿Puedes repetir, por favor, el primero saludo de los compañeros? Sí. Repito el primer saludo de los compañeros. Y Mainaya Kashanki. ¿Cuál es la Kashanki? Ay. Y Mainaya Kashanki. ¿Cuál es la Kashanki? Igual ahí directamente puedes decir Mainaya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y Mainaya. Ñañay. ¿Cómo más estás? Ese es el Imainalia Kashanki. ¿Cuál es la Kashanki? Para el de los abuelos, Amasua, Amakelia, Amaluya, Amasu. Y para los profesores, Rima y Kuliay, Chaski, Kuliay, ¿sí? Vamos acá con saludos y ya terminamos, ¿sí? Acá hemos visto algunos saludos y otros no. Así que vamos con los que sí vimos y con los que no, solitos van a quedar ahí destacados. Díganme, prohibido ser mentiroso. ¿Cómo se decía? Amayuy. Buenos días. Alipuncha. Prohibido ser ladrón. Amasúa, porque ladrón es súa. Hasta mañana, ese no lo vimos, después lo hacemos. Te saludo con cariño y con respeto, mi hermana. Rima y cuyay, quiñañay. Prohibido ser ocioso. Amalia, recuérdense, con plural y con H. Helia. Bueno, hasta otro día, hasta el próximo encuentro, nos vemos. Te recibo el saludo con cariño y respeto. Recuérdense, te saludo el Rima y Cuyay. Te recibo el saludo el chasqui. Por eso, guaguita Nico, cuando yo te saludo el Rima y Cuyay, y guaguay, vos me tenés que responder chasqui, Cuyay. Ya vamos a hablar del tema de Yachachi. Buenas tardes. Ayisuja. ¿Cómo nomás estás, mi hermano? Imainaya, wow. Ari, Imainaya Kashani. Buenas noches. Ahora sí, mira, nos quedan los saludos que son para despedirse. Hasta mañana, hasta otro día y hasta próximo. No los vimos todavía, pero sí hay alumnas que ya los vieron porque son del nivel 2. ¿Sí?
A ver, guaguita. A ver, ñaña ña pusonco y ñaña ña muyu jalpa. Hasta mañana, ¿cómo se dice? Ayakama. Y miren la pronunciación, es explosiva y gutural. Aya, Ayakama. Ayakama. Hasta otro día. Puncha y cama. Habíamos visto que puncha y era día. Hasta otro día, puncha y cama. Y hasta próximo encuentro. En Cunacá. Muy bien. Ahora miren, para la gente que está aprendiendo. Haya cama, puncha cama, tengo una cama. ¿Cuál es la palabra que se repite y cuál es el sufijo que se repite? Cama, cama. ¿Y cama significa? Hasta. Exactamente. Vemos el primer sufijo, el sufijo cama, que significa hasta. ¿Sí? Y con esto ya estamos terminando nuestra clase. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Esto lo vamos a tener porque me perdí, no pude tomar nota de todo. Todas las clases están grabadas. Bien. Así que yo después les paso ahora en breve en una hora o mañana tempranito, les paso el video de la clase. ¿Sí? Ya sea que para que puedan volver a ver si les quedó alguna duda, tomar nota y también por si alguna vez no pueden venir a clase. ¿Sí? Siempre va a estar publicado el enlace. Acuérdense de darle Munani, me gusta. No se trata solo de que ustedes aprendan, sino que yo sea famosa. ¿Sí? Así que bueno, les voy a pasar el enlace, se pueden suscribir al canal que van a ver varios videos ahí y siempre vamos a estar en contacto. Yo, llegado a viernes por ahí, les voy a mandar otros ejercicios como para que practiquen, alguna lecturita o algo para que vayamos viendo hasta el próximo martes que nos veamos. ¿Sí? Y les digo. Disculpen. Ay, mi amor. ¿Usted tiene una cartilla para que yo haga cuando se hagan las clases? Ari, les voy a pasar una hermosa cartilla que es la cartilla pasacana de la Yachache Cuchiquilla, donde van a poder ir adelantando todo lo que quieran, puedan ir adelantando. Ahí van a encontrar los nombres de los colores, las frutas, los números, y van a poder ir trabajando con esa cartilla. Ahora mismo les paso la cartilla. Muchas gracias. Qué hermoso. Por Dios, nos ilumina la vida, una infancia en el grupo. Es lo más bonito del mundo. Muchas gracias por estar. Y muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo la participación. Les agradezco enormemente el interés que tienen por nuestra cultura, que es una cultura, miren, hay que aprenderse una así porque no podemos perder esta cultura tan maravillosa. Porque tenemos el aire en causa, porque sabemos vivir bien, porque podemos vivir bien. ¿Sí? No se olviden, practiquen la Magelia, la Mayulia y la Masuwa y van a cambiar su día a día. ¿Sí? Así que bueno, vamos ya cerrando con un hermoso Tinkunakama. Hasta próximo encuentro y Achayunakuna. Un gusto verles. Me escriben cualquier cosa en el grupo. Y los dejo al ritmo de Renata Flores. Tinkunakama. 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 Tinkunakama.